Hola maestra, hola maestro, con información de último momento que el día de hoy, 28 de junio, ha salido el acuerdo 110622 por el que se regulan las acciones específicas extraordinarias para la conclusión del ciclo escolar 21-22 y el inicio de nuestro próximo ciclo escolar 22-23. Este acuerdo sobre las cuestiones de evaluación maestras. Y te lo voy a estar platicando, te adelanto que es algo que ya sabíamos. No va a haber reprobados, todos los alumnos deben pasar con calificación mínimo de 6 y va a haber otro plan de recuperación de aprendizajes. Primero nos vamos a encontrar con este acuerdo, te lo voy a platicar a súper detalle, así que quédate en el video para que tú conozcas, si eres de secundaria, de preescolar o de primaria, qué es lo que te corresponde hacer. Primero nos dan algunas consideraciones sobre el artículo 3, la Ley General de Educación en el artículo 2, 72 y 21, que nos van a hablar de qué cosas, de valorar la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje y que el Estado debe priorizar el interés superior de niñas y adolescentes jóvenes, el acceso, permanencia, participación a todos los servicios educativos. Es como la justificación de por qué no podemos ejecutar una evaluación reprobatoria y validar una evaluación formativa. Además de otros acuerdos, como el acuerdo 110319, que nos narra todo lo que se vivió en el COVID para llegar a este punto de acuerdos que hemos tenido de evaluación. También nos habla de cómo reanudamos las actividades de manera presencial y cómo coordinamos en este ciclo escolar 2021-2022 una valoración diagnóstica a través de un plan de mejora de recuperación de aprendizajes, que fue el periodo extraordinario de recuperación, y generamos un plan de atención para aquellos niños que tenían ciertos problemas. Es decir, las primeras páginas te van a dar consideraciones a través de leyes y de todo lo que sucedió para llegar a este punto después de esta pandemia que vivimos. Y posteriormente nos encontramos con el acuerdo donde se van a regular las acciones específicas, así como extraordinarias, para concluir nuestro ciclo escolar 21-22 y el inicio del ciclo escolar 22-23, queridas y queridos maestros. Cabe recalcar que muchos estados ya pidieron evaluaciones y va saliendo apenas este acuerdo. El presente acuerdo va a regular el fin del ciclo escolar 21-22 y el inicio del ciclo escolar 22-23. Y ¿qué vamos a hacer en el siguiente ciclo escolar? Vamos a diseñar un plan de atención de aprendizajes prioritarios. Ya pasamos por aprendizajes clave, pasamos por aprendizajes significativos. En el ciclo pasado fueron aprendizajes fundamentales. En esta ocasión van a ser los aprendizajes prioritarios, esta palabra que te estoy remarcando. Y de allí vámonos a las siguientes cuestiones. Otra vez nos recuerdan que el interés superior de las niñas y adolescentes es el acceso, es la permanencia, tránsito, continuidad y egreso oportuno. Vamos a llegar a la forma de evaluación. Nos dicen que la evaluación, ¿de quién va a estar a cargo? ¿Quién va a ser el que va a estar a cargo de la evaluación? Por lógica, el que va a estar a cargo de la evaluación deberá ser el docente titular del grupo en cualquier nivel. En caso de ausencia del docente, ¿quién toma la batuta de la evaluación? La va a tomar el director o la directora, en su caso alguien que se le asuma esa atribución para llevar dicha evaluación. La evaluación del aprendizaje establecida deberá tomar en consideración la forma del servicio educativo que haya sido impartido, es decir, si fue a distancia, si fue mixto o si fue presencial. Tú deberás de tomar esto en consideración. Y otras cuestiones como lo siguiente que debemos de tomar en consideración, ya lo sabemos, pero no lo dice el acuerdo: desempeño demostrado por las estudiantes y los estudiantes, la valoración de los resultados de las diversas aplicaciones en la evaluación diagnóstica que hicimos en el ciclo escolar 21-22, cuando hicimos este plan de recuperación de aprendizajes fundamentales, la realización de tareas, trabajos y actividades académicas adicionales u otros aspectos que los alumnos hayan demostrado aprendizajes y saberes adquiridos a lo largo del ciclo escolar. Las orientaciones pedagógicas son las siguientes: debemos indagar en diversas fuentes y emplear recursos complementarios
para obtener más información sobre el aprendizaje de las y los estudiantes y estar en condiciones de hacer una valoración integral. ¿Qué se nos solicita? Que hagamos una valoración integral con toda la información que tengamos a la mano y siempre con una visión formativa. Vamos a valorar los avances a partir de los puntos de partida de cada estudiante, reconocer que cada alumno tiene un punto de partida diferente. Vamos a considerar las condiciones específicas en las que se ha desenvuelto cada estudiante, es decir, reconocer que ninguna evaluación debe ser estandarizada, aunque al docente le hagan evaluaciones estandarizadas como en carrera magisterial. ¿Qué va a pasar con la asistencia? Recuerden que tenemos un criterio de asistencia. Ojo, este ciclo escolar 2021-2022 no se toma el criterio de asistencia del 80% para los niveles educativos de tercero a sexto de primaria y de primero a tercero grado de secundaria. Por lo tanto, no vas a registrar la asistencia. La asistencia no se registrará en la boleta de evaluaciones. Ojo, no registres la asistencia. Para favorecer el egreso oportuno, el control escolar autoriza la aplicación de exámenes extraordinarios durante el tercer periodo de evaluación a estudiantes de tercer grado de secundaria en las asignaturas que conforman los componentes de campos de formación académica y o las áreas de artes y educación física y desarrollo personal para primero y segundo grado, ¿ok? Y este es el más importante, este es el mero bueno. La calificación que deberá registrarse no podrá ser inferior a 6. Tú no puedes poner una calificación inferior a 6. La calificación que deberá registrarse no podrá ser inferior a 6, ¿ok? Entonces vamos a seguir. En el ciclo escolar 2021-2022 se tomará en cuenta los logros de los aprendizajes de las y los estudiantes obtenidos durante los periodos de evaluación correspondientes. En el caso de los estudiantes de educación preescolar, en virtud de que la boleta no asienta calificaciones, se asentará observaciones y sugerencias de los avances del aprendizaje. En el caso de las y los estudiantes de primero y segundo grado, en virtud de que ellos solo acreditan por el simple hecho de estar inscritos y haber cursado, la calificación igual será de 6 a 10. No puedes poner una calificación menor a ella. Aunque cuando llegue el punto después del inicio del ciclo escolar, sí se podrá dar de baja a ciertos alumnos, pero vamos a llegar a ese punto. Las y los estudiantes con quien se mantuvo un nivel de comunicación y participación sostenida serán acreditados conforme a las disposiciones previstas, es decir, evaluados de manera normal. Si el alumno fue y tuvo comunicación sostenida, lo evalúas como estás acostumbrado, ¿ok? Las y los estudiantes quienes mantuvieron nivel de comunicación y participación intermitente en 1, 2 o los 3 periodos de evaluación, y en caso de que existan condiciones, la o el docente optarán por lo siguiente. Ojo, si tienen comunicación, si tuviste tu comunicación con tu alumno, evalúa lo normal. Y ahora vienen las consideraciones. Si tú tienes una comunicación intermitente, te dan las siguientes sugerencias. Para primaria y secundaria, la calificación final de grado será el promedio de las calificaciones obtenidas en cuando menos de 2 de los periodos de evaluación. Es decir, calificación es intermitente. Si tuvo 8 en el primer periodo más 8 en el segundo periodo, pues el promedio de 8 más 8 será 8. 8 entre 2 será 8. Esa será la calificación que le deberás de poner al alumno. Una valoración general de conocimientos logrados durante el periodo de evaluación. Para ello podrá considerar lo previsto. En la educación primaria se asignará una calificación global de grado y se registrará como promedio final de grado. En educación secundaria también una calificación global. Las calificaciones globales se asentarán en la boleta de evaluación en el espacio de promedio final. Ojo, una valoración general de conocimientos logrados durante el periodo de evaluación. Para ello podrá considerar lo previsto en la fracción 4 del presente acuerdo. ¿Ok? Tendríamos que estar analizando esta parte. Ahora, en caso de no existir, ya vimos cuando tuvimos comunicación intermitente. Ahora, cuando fue una comunicación, es decir, no tienes
cuando hay información insuficiente para realizar esta valoración o evaluación, conforme a lo siguiente: en educación preescolar vas a registrar observaciones y sugerencias sobre el avance de aprendizajes cuando no tienes información suficiente. En educación primaria y secundaria, observaciones y recomendaciones generales, y se va a cancelar. Y en este caso, cuando hay información insuficiente, se cancela el espacio de la calificación numérica con un guión medio. Es decir, aquí le vamos a poner un guión medio a este punto. Vamos a seguir. Las calificaciones se reportarán hasta que se concluya el periodo extraordinario de recuperación, con lo que se establecerán calificaciones globales del grado o asignatura correspondiente al ciclo escolar 21-22. ¿Qué es una calificación global? En este sentido, es una calificación que engloba todas las materias, pero que no es la final, ya que va a haber un periodo extraordinario de recuperación en el ciclo escolar 2022-2023. Cuando la comunicación fue prácticamente inexistente, se deberá registrar en la boleta el periodo de evaluación correspondiente con la leyenda sin información. Vas a agregar la leyenda sin información. Son las mismas leyendas: información insuficiente, sin información, que manejamos el ciclo escolar pasado. En preescolar se deberá registrar en el apartado de observaciones y sugerencias y avance de los aprendizajes dicha leyenda. Recuerda, son dos leyendas cuando no tenemos información insuficiente. La registras en observaciones y sugerencias, información insuficiente, y cancelar la boleta. Ahorita te hago un resumen rápido, ¿ok? En educación primaria y secundaria se registrará en las observaciones y recomendaciones. En este caso, la recalificación se reportará hasta que concluya el periodo extraordinario de recuperación. Entonces, te lo resumo de una manera súper rápida. Tenemos niveles de comunicación. El primer nivel de comunicación es participación sostenida, por lo que evaluarás como estás acostumbrado, tanto en preescolar, primaria y secundaria. El segundo nivel de comunicación es intermitente. Es intermitente. Y en este segundo nivel haces un promedio de las calificaciones para registrar en el tercer periodo. En el caso de las de preescolar, anotan recomendaciones y sugerencias. Cuando la comunicación, en este caso, no existe o no tienes la información suficiente para hacer recomendaciones en preescolar o calificar, deberás poner información insuficiente. Las de preescolar lo van a poner en sus observaciones y sugerencias. Los maestros vamos a poner de preescolar, de primaria y secundaria, lo mismo vamos a hacer: poner información insuficiente y cancelar el espacio de calificaciones. Y la leyenda, digamos, más extrema es sin información, que sucede lo mismo: se ponen observaciones y sugerencias sin información, y en su caso también vamos a hacer lo mismo los de primaria y secundaria, cancelando la calificación. Espero lo haya explicado de la mejor manera, pero aquí abajo puedes descargar el acuerdo. Quizás haciendo un ejemplo en una boleta, en un video, te ayude mucho. También va a haber espacio para regulación en este caso de los estudiantes de secundaria, y una evaluación general de conocimientos para las y los estudiantes de sexto grado de primaria y de los 3 grados de educación secundaria según corresponda. Ojo, se va a establecer un periodo extraordinario de recuperación, el cual abarcará del inicio del ciclo escolar 22-23 hasta el término del primer periodo de evaluación, y partirá de una valoración que se basa en los resultados de evaluación diagnóstica de las estudiantes a cargo del docente de asignatura a través del diálogo con el colectivo docente. En pocas palabras, para iniciar el siguiente ciclo escolar, maestras y maestros, vamos a tener un periodo extraordinario de recuperación donde vamos a trabajar aprendizajes primordiales que nos van a ayudar a cambiar en cierto punto la calificación global que hemos asentado tras no haber tenido comunicación con los alumnos. Es decir, la calificación que ahora se asente no es la final, sino es una calificación momentánea que puede ser cambiada tras el periodo extraordinario de recuperación. Vamos a seguir en este acuerdo, ya casi llegamos al final. El ciclo escolar 22-23 y el plan de atención de aprendizajes prioritarios se aplicará a todas y todos los estudiantes sin excepción, dando prioridad a quienes, a los de niveles de comunicación y participación intermitente,
y comunicación prácticamente inexistente del ciclo escolar 21-22. Dicho plan de atención de las y los estudiantes podrá ampliarse durante todo el ciclo escolar a criterio del docente con base a los resultados de la valoración y de la evaluación diagnóstica. Es decir, vamos a hacer una evaluación diagnóstica que nos va a dar estas situaciones. Podemos dar actividades adicionales, podemos ampliar horarios, podemos hacer tutorías personalizadas, metodologías innovadoras, otras estrategias o herramientas de acuerdo aquí. En el Consejo Técnico Escolar debemos de incluir en las sesiones, entre otros temas, supongo que nuestro momento 3, aquellos temas relacionados con el proceso de la valoración diagnóstica, elaboración del plan de atención, recuperación de aprendizajes, atención al rezago escolar, permanencia y tránsito de los estudiantes. ¿Ok? Y básicamente eso es lo más importante. Aquí tengo otra cuestión. Para las y los estudiantes que a la conclusión del periodo extraordinario de recuperación continúan con el estatus de comunicación inexistente y tengan antecedentes de haberse mantenido así durante el ciclo escolar 21 y 22, deberá aplicarse la baja del sistema de control escolar. Es decir, si el alumno tuvo una comunicación inexistente y iniciando el ciclo escolar sigue sin presentarse, se va a dar de baja. La inscripción de las y los estudiantes deberá realizarse de manera inmediata al nivel que corresponda, ya sea de manera presencial o en línea para garantizar el ingreso al servicio educativo para el ciclo escolar 2022-2023. Otro ultra resumen rápido. Espero que lo haga con más parsimonia para ti si llegaste hasta este minuto. No se va a reprobar a ningún niño porque la intención es garantizar el libre tránsito de la educación. En preescolar, por lógica, pasan por el simple hecho de estar escritos. En preescolar, si hay comunicación, tú tendrás la posibilidad, en este caso, de poner algunas recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones? Las que tú consideres. Cuando la comunicación fue intermitente, sigues con la posibilidad tú, al maestro de preescolar, de poner recomendaciones. Cuando ya no hubo información o comunicación, tienes dos posibilidades: poner la leyenda de información insuficiente o sin información, más sin recomendaciones, porque no tienes información para poner dichas recomendaciones. Para primaria, primero y segundo pasan en automático y la calificación es mínima, es de 6, igual para secundaria, con el simple hecho de haber asistido de manera regular o con comunicación intermitente. Cuando hay comunicación intermitente, promedia el periodo 1 con el periodo 2. Y si no tienes comunicación o información insuficiente, tienes esas dos leyendas: información insuficiente y sin información, y cancelar los cuadros de las calificaciones. Entonces, de mi parte sería todo. Tal vez haga un video con las boletas haciendo un ejemplo de lo que se tiene que hacer, y eso ayudará mucho más. Déjame en los comentarios si quieres ese video. De mi parte sería todo. Este es el acuerdo. Ya saben, no hay reprobados, todos pasan. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.